hacerse con el dominio económico, militar y tecnológico. Una isla en concreto, Samos, sería conocida por una de las proezas que más asombraría a los antiguos: mover las montañas para llevar el agua hasta los pueblos. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Son solo algunas de las más de 100 ciudades-estado que surgieron por toda Grecia 400 años después de la desaparición de la civilización micénica. Antes del advenimiento de la democracia, los destinos de muchas de estas ciudades estaban regidos por un único mandatario, denominado tirano. Alrededor del 540 a.C., un tirano llamado Polícrates se hizo con el poder en la isla de Samos, en la región oriental del mar Egeo. Era toda una figura de la política internacional. Forjó alianzas tácticas no solo con los persas, sino también, por ejemplo, con los egipcios. Era un personaje ambicioso. Polícrates llegó a la conclusión de que si quería hacer de Samos una potencia, tendría que hacerlo por mar. Mandó construir una flota de 100 trirremes que aterrorizó a las ciudades-estado vecinas e impuso gravámenes a los barcos que pasaban por sus aguas. Bajo el mando de Polícrates, Samos, su isla natal, se convirtió en una potencia naval, que fue la base de sus riquezas y de su poder. Con sus nuevas riquezas, Polícrates erigió un muro defensivo alrededor de su capital y se propuso resolver un problema que asolaba a muchas ciudades de clima mediterráneo: la falta de agua potable. Samos era una ciudad muy importante y poderosa. Necesitaban mucha agua y no es que les sobrara. Había un manantial muy caudaloso, pero estaba separado de la ciudad por el monte Castro, de 275 metros de altitud. Polícrates y sus ingenieros tenían que arreglárselas para conectar la ciudad con el manantial. Construir un acueducto alrededor de la montaña no era viable. Se podía construir un sistema de suministro de agua alrededor de la montaña, pero lo primero que haría un enemigo durante un asedio a la ciudad sería cortar ese suministro. Y todas las fortificaciones que hubieras construido no te servirían de nada porque te estarías muriendo de sed. La solución hacía preciso recurrir a métodos poco convencionales. Uno de los ingenieros de Polícrates, Eupalinos, dio con una solución que pasaba por mover literalmente la montaña: un túnel que atravesara el monte Castro. Un proyecto descomunal y muy largo. Esas excavaciones llevarían muchísimo tiempo. Así que se tomó la decisión de empezar a perforar desde ambos lados. Se trataba de un problema técnico y matemático. Al igual que los ingenieros del moderno Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha, Eupalinos excavó 2 túneles desde ambos lados de la montaña que se encontrarían en el medio. Para que funcionara, Eupalinos tendría que asegurarse de que los 2 túneles se comenzaran a la misma altura vertical. Pero los túneles también debían encajar en el plano horizontal. De lo contrario, se cruzarían como 2 barcos en mitad de la noche. Sin los sofisticados equipos topográficos actuales, una tarea como esta era todo un reto. Una teoría suponía bordear la montaña a través de un sendero trazado en tramos perpendiculares que uniera el manantial con la ciudad. Eupalinos podría medir cada tramo para calcular 2 lados de un triángulo rectángulo. Sabiendo 2 de los lados, la hipotenusa del triángulo sería la línea que seguiría el túnel para atravesar la montaña. Lo que hace aún más increíble este proyecto es que no se trataba de un túnel, sino de 2. El principal, excavado a una altura y longitud de 1,80 m por 1,80 m, no era más que un espacio de trabajo para cavar un segundo túnel adyacente por debajo del primero, que se utilizaría como acueducto. Mientras que el túnel en el que se trabajaba estaba en un plano horizontal, el acueducto tenía que estar ligeramente inclinado para permitir que el agua fluyera sin problema hacia la ciudad. Los excavadores se jugaron la vida en las oscuras y peligrosas entrañas del monte Castro. Una vez dentro de la montaña, las dificultades debieron de ser tremendas. Las rocas se podían mover de manera impredecible, o el agua podría desbordarse
y podría cundir el pánico. Era un peligro constante. Además, estaba oscuro y tenían que iluminarlo. Tenían que saber dónde estaban a cada momento para no desviarse. Tras unos ligeros ajustes, los dos equipos se encontraron en el medio, casi exactamente donde Eupalinos había planeado en un principio. Los pisos de los dos túneles estaban a tan solo 60 centímetros de diferencia, una discrepancia de menos de 1/8 de un 1% del kilómetro de longitud del túnel. Esta asombrosa proeza de la ingeniería pudo haber sido la culminación del reino de Polícrates, pero sus dotes políticas no estuvieron a la altura. El gobernador persa de la costa de Asia Menor no vio con buenos ojos el grado de autonomía del que gozaba Polícrates para el desarrollo del dominio persa. Así que ordenó que lo arrestaran, lo torturaran salvajemente y lo crucificaran. Polícrates fue uno de los muchos tiranos que gobernaron las ciudades-estado en la antigua Grecia entre el 800 y el 500 a.C. El poder de unos pocos sobre la mayoría era la única forma de gobierno que los seres humanos habían conocido hasta entonces. Pero eso estaba a punto de cambiar. La ciudad-estado de Atenas iba a modificar el curso de la historia del mundo. El líder visionario que lo iba a hacer posible se llamaba Pericles. Su legado quedaría como un monumento imperecedero en la Acrópolis ateniense que se alzaría sobre las nubes. Un increíble ejemplo de precisión arquitectónica, el Partenón. En el 480 a.C., al derrotar a los persas en la batalla de Salamina, Temístocles no solo salvó a Atenas, sino también su recién estrenada democracia. Hacía tan solo 25 años que Atenas había abandonado los regímenes dictatoriales. Era una ciudad de abundancia, tanto en lo militar como en lo económico, lo tecnológico y lo ideológico. Estaba lista para alcanzar su edad de oro, y sería un demócrata e intelectual cultivado el que la llevaría hasta allí. Se llamaba Pericles. Pero Pericles también reforzaría el dominio ateniense sirviéndose de amenazas, sobornos e incluso de la fuerza bruta. Pericles procedía de una de las antiguas familias aristócratas de Atenas. No era raro que en este tipo de entorno social se hiciera carrera política y militar. Su ascenso al poder comenzó cuando en su juventud fue nombrado estrategos, uno de los 10 hombres encargados de dirigir el ejército y establecer las directrices de los asuntos exteriores. Sus dotes políticas y su gran oratoria le convirtieron en poco tiempo en uno de los estadistas más influyentes y poderosos de Atenas. Pericles era el típico animal político, como se suele decir. Era un político nato. Era capaz de convencer con sus palabras y estaba plenamente dedicado a su trabajo. Pericles se hizo con el gobierno de la ciudad en el 461 a.C. Gracias a la flota de trirremes que había construido Temístocles, la armada ateniense no tenía rival en el Mediterráneo oriental. Pese a la derrota del imperio persa en la batalla de Salamina, la amenaza de otra invasión seguía cerniéndose sobre los griegos. En el 478 a.C., Atenas, junto a las ciudades-estado del Egeo, forjaron una alianza de defensa mutua llamada la Confederación de Delos, una especie de OTAN de la antigüedad. En el 450 a.C., Atenas se había convertido en el líder indiscutible de la Confederación de Delos, que no era otra cosa que una fuente de ingresos para la ciudad. Y Pericles, como líder indiscutible de Atenas, supo destinar esos ingresos a la construcción de gigantescos edificios públicos que reflejaban el esplendor y la grandeza de Atenas. Según la leyenda, Poseidón, el dios griego del mar, y Atenea subieron hasta la Acrópolis para competir por el patronazgo de la ciudad. El resultado lo decidirían sus habitantes. Poseidón golpeó el suelo con su tridente y brotó un manantial. Atenea hizo lo mismo con su lanza y brotó un olivo, que no solo prometía sustento para los griegos, sino también una fuente de riqueza comercial. Así fue como Atenea se convirtió en la patrona de la ciudad.